Buenos días para todos y todas. Pues me siento en la feliz obligación de agradecer la invitación, saludando desde luego los esfuerzos que hay que hacer cada vez mayores para animar este tipo de espacios y que efectivamente se den y se materialicen, sobre todo también, no solo con las contribuciones propias de la universidad, sino también intentando establecer redes por fuera de ella, y en particular también darle la bienvenida a las dos profesoras que vienen de afuera por su tiempo, por sus contribuciones y aportes. En mi presentación, que tal vez girará alrededor de 30 minutos, que es el tiempo más o menos estimado para las presentaciones, tiene por título la reversión de las lógicas y contradicciones en las políticas públicas. La idea y el objetivo central es intentar, sobre todo, subrayar, llamar la atención desde el punto de vista teórico, epistemológico, metodológico y político sobre la realidad de las políticas públicas en tanto saber y en tanto fenómeno, que son dos cuestiones que están relacionadas, pero que creo todavía sistemáticamente faltaría profundizar en las reflexiones, pero también en la aproximación que contribuya, como decía la profesora Resengi, en aportar, digamos, en términos de los actores mismos y de los mecanismos de las dinámicas sociales hoy en día. La preocupación tiene que ver precisamente con dar cuenta de un análisis a partir de un par de ideas que nos permitan puntualizar un estado y tal vez una crítica más desde el punto de vista ontológico que los que he nombrado antes, teórico, metodológico, etc., sobre todo para ver las políticas públicas no en un análisis que esté insolado o apartado de otros procesos y mecanismos que podríamos decir hacen parte de la institucionalidad gubernamental, de la organización estatal, no viéndolos un poquito más allá. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a recorrer es tres argumentos básicos, o tres ideas mejor que hacen parte del argumento, en términos de una definición básica o recrear. Creo que todavía hace falta, inclusive a partir de los últimos hechos que hemos presenciado y que nos pueden dar cuenta de lo que significa esta fase del capitalismo en específico, que llamamos neoliberalismo. Creo que todavía habría que insistir en qué medida podemos conceptualizarlo, definirlo y sobre todo proyectarlo al análisis de las políticas públicas. Después, una segunda idea tiene que ver con caracterizar de manera absolutamente rápida y breve varias particularidades que creo que deben seguir siendo subrayadas en el análisis de las políticas públicas y su significado. Y por último, dar cuenta sobre todo de los nuevos cursos y discursos que, inclusive dentro de esta fase en particular que hemos llamado neoliberal, podríamos seguir derivando a partir de una serie de emergencias que yo considero unas inéditas, otras nuevas en el sentido de una nueva forma de presentarse, que pueden ser un aporte en la visión misma, no solo de un análisis discursivo de las políticas públicas, sino del campo disciplinar en general y del fenómeno concreto en particular. Me gustaría empezar con algo que creo que no solo aplica al análisis de las políticas públicas, sino que debería tenerse como premisa fundamental desde el punto de vista de la construcción de las ciencias sociales, y que creo que toma más fuerza cada vez en términos de los horizontes explicativos que se derivan de las ciencias sociales en general, pero también de las explicaciones que incluso no están articuladas a campos académicos y que deberían mantener algo que muchos campos, sobre todo los que se consideran hegemónicos o convencionales, terminan aislando. Pablo González Casanova, en un ensayo que lo pueden conseguir
jornada de México hace algunos años, porque también está en este portal Rebelión, decía lo siguiente: un paso no dieron, sin embargo, hablando de las ciencias de la complejidad, que es necesario dar si no se quiere ser copartícipe de la negación más profunda y grave para las ciencias de la materia, de la vida y de la humanidad. Y para la humanidad, el paso que no se dio y que se necesita con la mayor seriedad consiste en incluir la categoría de capitalismo como un riguroso concepto científico, no solo asociado a la ley del valor, sino a la ley de la producción y reproducción de la vida. Y esto lo digo porque de alguna forma los análisis convencionales, estas corrientes que nosotros llamamos principales, no solo en las políticas públicas, sino en las ciencias sociales en general, parece que estuvieran construidas por una especie de impermeabilidad con respecto a las lógicas, contradicciones y dinámicas del sistema de producción de relaciones hoy vigente, que está vigente hace mucho tiempo, pero además no articulan ni las especificidades más recientes, ni tampoco las lógicas y contradicciones estructurales. Y buena parte de la tradición, por lo menos la que me tocó vivir o padecer en ciencia política y en administración pública, tiene que ver con estas corrientes en donde los análisis por lo general no están vinculados a este tipo de cuestiones, y me parece que en esa medida o terminan precisamente desconociendo las particularidades de ciertos procesos, llámese sociales, políticos, administrativos, organizacionales, etc., o por otro lado terminan en una especie de fetichismo intelectual con respecto a que esas aproximaciones, más que descriptivas, comprensivas o explicativas, terminan siendo un reforzamiento desde el punto de vista académico en la prescripción, tanto como un reforzamiento desde el punto de vista ideológico, desde las miradas múltiples que se pueden generar en términos de la academia. Por supuesto, esta última decisión la considero estrictamente antiacadémica. Entonces la idea es revisar esa relación teniendo como premisa una interpretación, por supuesto, de la sociedad en que vivimos, pero haciendo relación o especificando cuáles son sus particularidades. Sobre neoliberalismo, que es el primer punto que quiero desarrollar, y su impacto en la generación de saberes desde el punto de vista académico y epistemológico, se ha hablado mucho, ha habido mucho debate. De hecho, hasta hace algunos años terminó siendo una noción un poco abandonada. Se terminó calificando el concepto de neoliberalismo tanto en el campo político, desde el espectro de derecha o de izquierda, como una especie de noción caduca, anacrónica, dentro de esa perspectiva que se había generado por lo menos en los últimos años de este milenio, respecto a una especie de superación progresiva de esa fase que fue conocida como el capitalismo salvaje, que tuvo como una especie de cenit en las décadas del 80 y del 90. Ahora, a partir de una serie de sucesos, preciso, por lo menos, si bien no tenemos tiempo para profundizarlo, sí decir algunas cuestiones que serán útiles en adelante para permitirnos un análisis sobre las políticas públicas. En primer lugar, lo que hay que señalar es que el neoliberalismo no podemos agotarlo ni podemos definirlo estrictamente como un programa de políticas públicas. Es decir, no lo podemos agotar en el consenso, en el tristemente célebre consenso de Washington, que fue un programa de políticas macroeconómicas, ni en los consensos sucesivos. En particular, todos los consensos, el consenso ampliado, el consenso post-Washington y toda esta serie de consensos que sobre todo emergieron hacia finales de la década de los 90 y principios, desde luego, del nuevo milenio. Con lo cual, podríamos decir, esa es una definición que, si bien no es completamente errónea, sí es incompleta, porque desconoce que el neoliberalismo, en términos de sus distintas expresiones,
va más allá de ser un simple programa de políticas públicas y habría que, entre otros, lo permite reflejar de esa manera, David Harvey, hay que interpretarlo como un proyecto político de clase. Y un proyecto político que está sometido desde luego a una temporalidad, que es esta fase ulterior del capitalismo o capitalismo tardío, en el cual, para definirlo de manera mucho más concreta, podríamos decir es el capitalismo hoy realmente existente. ¿Cuál es la diferencia, o si uno quisiera especificar qué es el neoliberalismo en esos términos? No sería otra cosa que el capitalismo en una fase donde se exacerban sus lógicas y contradicciones, con lo cual la explotación económica, y eso ya lo sabemos por cifras, tenemos conciencia de lo que ha significado la explotación económica en el capitalismo tardío, tenemos conciencia de lo que significa hoy la opresión desde el punto de vista del capitalismo tardío y asimismo también la dominación política y también la alineación ideológica, que creo que es una dimensión que es fácilmente articulable a lo que se viene a discutir en este seminario. Con lo cual, para cerrar esta idea, tendríamos que deshacernos un poco de vincular neoliberalismo con un paquete de medidas económicas y ponerlo mucho más allá, sobre todo como una particularidad del modo de producción en general y también en particular desde, como dije, sus lógicas y contradicciones. Pero interesa sobre todo hacer un balance más de largo plazo de lo que significaría el neoliberalismo, y uno podría decir que podría tener como dos referencias, una muy importante, y es que el neoliberalismo y esa fase específica de la cual hablamos del capitalismo tardío tiene una relación con América Latina y el Caribe muy estrecha. ¿En qué sentido? Por lo menos desde tres cuestiones que vale la pena dejar sentadas. La primera es que el neoliberalismo, si bien es una ideología que podríamos considerar foránea, es decir, no se nutre ni tiene como lugar de enunciación América Latina y el Caribe, sí su proyecto se materializa y empieza a materializarse en nuestra región. Con lo cual, yo soy de los que por lo menos avala la tesis de Perry Anderson, que mantiene que el neoliberalismo nació el 11 de septiembre de 1973 con la instalación del gobierno o del golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende, con la particularidad que también tiene que ver con el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido y tal vez el primer gobierno socialista elegido vía electoral, con lo cual hay una serie de significados que pueden ir uniéndose y pueden ir coloreando bastante bien este tipo de argumentos. El segundo tiene que ver con que el neoliberalismo también mantiene un ciclo de resistencia, seguramente las más sólidas, tanto en frecuencias como en intensidades, en lo que se conoció como la oleada antineoliberal. Con lo cual, podemos registrar luchas antiglobalización, que puede ser una expresión de la contestación frente a los efectos, sobre todo en términos sociales, de ese modelo, con lo que ustedes ya seguramente han registrado históricamente, los movimientos antiglobalización de Génova, Seattle, etc. Pero me parece que el episodio, desde el punto de vista de mecanismos políticos, del paso no solamente de resistencias y de expresiones contestatarias destituyentes, sino más bien también las constituyentes, que proponían una alternativa política y de políticas públicas también al neoliberalismo, se da en América Latina y el Caribe, en esta oleada antineoliberal que podríamos cifrar finales de la década de los 80. Todo periodo histórico de alguna manera alguien lo puede considerar indiscriminado, pero digamos que podríamos decir que empezaría con esto del Caracazo y se cerraría hacia finales de la primera década de este siglo. Y lo tercero, en esta dialéctica entre neoliberalismo y antineoliberalismo, en términos de horizontes políticos, pero también de políticas públicas, tendríamos que decir que ante la crisis que se profundiza el capitalismo y con ella
de manera paralela del neoliberalismo, la renovación de este proyecto también tiene como lugar de enunciación América Latina y el Caribe. Y con esto me refiero a varios cambios que se han dado en todo este proceso que han afectado no tanto el proyecto político como los programas políticos y los programas de políticas públicas que se van extendiendo y que significan también a su manera dentro de las particularidades históricas que comprende ello, una forma de instrumentalizar el proyecto político. Lo que quiero decir es que ante la crisis inminente que sea del capitalismo actual, inclusive que se ha calificado y fue calificada hace mucho tiempo como una crisis civilizacional, no solamente como una crisis financiera o económica, incluso ni siquiera política, sino una crisis bastante compleja y profunda, nuestra región también ha sido o ha contribuido en forma, digamos, desde el punto de vista de ciertos lugares de enunciación negativa, a que este proyecto se vaya renovando constantemente y afecte también de manera creativa o innovativa esto que hemos llamado las políticas públicas. Con lo cual acá podríamos decir, tenemos un marco bastante grande para imaginarnos cuál puede ser estas formas relevantes desde las cuales podemos aproximarnos al mundo de las políticas públicas, pero queriendo también subrayar que no podemos desconectar ese campo ni aislarlo dentro de una producción casi que específica desde el punto de vista de las relaciones sociales, sino que tendríamos que conectarlo mucho más allá en ese punto. Con lo cual llamo la atención sobre esas tres cuestiones porque van a ser de alguna manera cruciales para dar cuenta de algunos elementos y sobre todo una explicación específica sobre esta inversión que yo propongo como característica de la época neoliberal. Entonces, en ese sentido podríamos decir, viéndolo desde estos paradigmas de desarrollo, que no son paradigmas de desarrollo económico estrictamente, sino paradigmas de desarrollo dentro de la complejidad, podríamos ver entonces por lo menos este diagrama de 4 posibles discursos en el cual está incluido una forma de ver también las políticas públicas. Los dos primeros, que son los que nos interesan acá sobre todo, que dan cuenta de las continuidades dentro del neoliberalismo y que están asociados sobre todo a los proyectos prohegemónicos, más allá de cualquier discusión que se pueda apelar. No me voy a atender aquí porque seguramente podríamos discutir eso más adelante en términos de las preguntas, pero me parece que cuando les decía esto de la renovación del proyecto neoliberal, que es un proyecto global, las respuestas específicas frente a la crisis que se plantea en el neoliberalismo, en el capitalismo neoliberal en los 90, encuentran soluciones innovadoras en, por ejemplo, los discursos neodesarrollistas. Discursos neodesarrollistas que se van a desplegar sobre todo en la primera década del presente milenio, precisamente alrededor de los llamados gobiernos progresistas. Entonces, ¿cuáles son las características o cómo podríamos sintetizar esto que llamamos neoliberalismo? La semana pasada creo que hay una gran contribución de una profesora que, para los que asistieran a esa ponencia, siendo este el horizonte que se propone el neoliberalismo. Que ese documento es un documento bastante conocido, pero yo creo que poco estudiado y por supuesto sus conclusiones poco sintetizadas y articuladas al análisis de políticas públicas, que fue bautizado como el ladrillo, que es un documento preparado alrededor de la dictadura pinochetista y en donde uno puede ver fácilmente no solo cuáles son las políticas estas que hemos llamado de libre mercado, sino también la construcción progresiva de lo que han llamado los neoliberales, tanto Friedman como Hayek, y en adelante la construcción no solo de una economía de mercado, sino también la construcción de una sociedad de mercado, es decir, algo que va más allá de la economía y que le imprime a este análisis una profundidad desde el punto de vista de la complejidad. Digo esto porque lo que pretendemos aquí es sobre todo registrar
algunas particularidades de la última fase, que no son tan conocidas o son por lo menos pasadas por alto, pero lo que insisto es que debe interpretarse la época como un periodo de tiempo mucho más amplio, mucho más compacto en términos de las características específicas que van emergiendo y tenerlo de una manera mucho más estructural. En últimas, uno podría registrar que hay como dos periodos básicos del neoliberalismo, uno mucho más ortodoxo, en donde las cuestiones de la desregulación eran inminentes. Eso va a afectar, por supuesto, una concepción específica de las políticas públicas que poco se ve también en los análisis. Más adelante daremos cuenta de ello. Y estaríamos, sobre todo, a partir de esta recomposición del neoliberalismo, en particular desde el colapso financiero 2007-2008, en adelante registrando un cambio hacia lo que se conoce como el consenso de la regulación. Es decir, dentro del neoliberalismo se había siempre asociado la tesis de una ideología y un proyecto ideológico y hegemónico que mantenía una especie de antiestatismo, cosa que es incorrecta. Lo que se propone en el neoliberalismo, en buena parte con respecto al Estado, es precisamente transformar sus funciones, no eliminarlo. Y podríamos decir, con base en ello, que mientras el primer neoliberalismo es mucho más desregulador, esta última fase ha convocado otra vez como la acción un poco más activa del Estado, una acción reguladora, pero que en todo caso está en función de los mercados y se justifica precisamente a partir de las fallas de los mecanismos en el mercado. Creo que buena parte de las políticas públicas entra en términos de esa semántica y podríamos decir, sintetiza buena parte de esas lógicas dentro de lo que pretende el neoliberalismo. Con lo cual, llamo la atención sobre eso, hay muchas más características, pero sobre todo para mantener que el problema de la regulación, tanto como la desregulación, es una acción o es un tipo de acción estatal y de intervención, o por lo menos de intervención a la sociedad en varias formas, una de ellas las políticas públicas, que debe diferenciarse de manera tácita y de manera clara con respecto a lo que se llama el intervencionismo de Estado, más a la Keynes, más asociado a los estados de bienestar, y por supuesto a la planificación central estatizada, que fue una forma de acción estatal que se expresó por lo menos en muchos escenarios en los llamados socialismos reales. No me voy a detener en muchos de los discursos que han avalado esto, pero lo que hemos podido ver es que el discurso desde por lo menos 2007-2008 con la profundidad. Acuérdense que Stiglitz la crisis de 2007-2008 la comparó con la caída del muro de Berlín para el comunismo, es decir, la crisis de 2007-2008 en Wall Street es tan grave como la caída del muro de Berlín para los socialismos reales. Estamos hablando, digamos, de un campo, además, que es vital dentro de las configuraciones del capitalismo de época. Pero en esto, digamos, el discurso, tanto como las prácticas, es visible de reforzar esta cuestión de criticar los automatismos de mercado, pero sin desbordar la pretensión neoliberal del proyecto de clase, afianzar que los marcos de acción institucional y los instrumentos a los cuales está asociado las prácticas de políticas públicas, ya sean estas económicas o sociales, tienen que estar entendidas y sobre todo en el juego del lenguaje de lo que les acabo de comentar de la regulación. ¿Cuál es la otra característica de estos discursos? Que todas las críticas, podríamos decir que son críticas neoliberales al neoliberalismo, y llamando la atención que esa crítica al mercado desregulado puede significar un reforzamiento también del proyecto neoliberal en múltiples sentidos. No me voy a detener esto porque pensaría que no hay mucho tiempo, y aunque me gustaría tener como ilustración de esto precisamente una frase de Néstor Kirchner, que hace parte de los gobiernos progresistas, aplicaría desde mi punto de vista también
para los gobiernos de Lula y Dilma, y también para el gobierno de Uruguay de Pepe Mujica y de los de Tabaré Vázquez. ¿En qué consistió esta deriva, digamos, nueva en los discursos neodesarrollistas que en perspectiva histórica puede explicar varias partes de las reversiones en la lógica de las políticas públicas? Decía Kirchner en 2003, que fue el año en el que él se posesionó: el plan es construir en nuestra patria un capitalismo en serio, con reglas claras en las que el Estado juegue su rol inteligentemente para regular, para controlar, para hacerse presente en donde haga falta, mitigar los males que el mercado no repara, poniendo un equilibrio en la sociedad que permita el normal funcionamiento del país. Entonces, con lo cual acá tendríamos sobre todo dos ejes que quiero insistir. Uno es el primer neoliberalismo de los 70 a los 80, parte de los 90, en donde el eje era sobre todo la regulación, y otra fase que podríamos decir el eje, digamos, semántico desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la acción del Estado, etcétera, que es la regulación. O si quieren, se podría diferenciar entre una especie de fundamentalismo del mercado, donde el mercado era omnipotente, omnipresente, y unas visiones ante precisamente las crisis específicas, donde el discurso y las prácticas discursivas se han tornado más bien a no avalar la omnipotencia del mercado, sino a concebir que la acción del Estado es fundamental precisamente para que los mercados funcionen eficiente y eficazmente mediante, obviamente, la regulación estatal, que es una especie de acción oportunista, pero que en todo caso esa acción del Estado vendría a profundizar el horizonte del proyecto político que está asociado a esto que llamamos la economía social de mercado. Acá la economía social de mercado no debe confundirse en sus términos, porque simplemente es esas versiones, digamos, neoliberales, precisamente de la construcción de una sociedad de mercado en donde no solamente la economía sea un eje de la libertad del mercado, sino que la lógica del mercado vaya mucho más allá, e inclusive lo que llaman esto de la subsunción del mercado en la vida social. Esto simplemente para diferenciar dos cuestiones. Y decía esto porque me parece que uno de las cuestiones fundamentales desde el punto de vista discursivo, y que hará parte de los referenciales de políticas de la última década de los 90 en adelante, tiene que ver con algo que se llama el consenso de Buenos Aires. O sea, este tipo de referencias, como les decía, tienen lugares de enunciación latinoamericanos. No me voy a detener esto, porque me parece que es más importante, sobre todo, dar cuenta en esta tercera parte del argumento de algunas características que me parece que, articulando la misma historia y las particularidades de lo que significaría el neoliberalismo, podríamos llegar a la conclusión de que esta época del capitalismo tardío lo que genera es una inversión en la lógica de las políticas públicas desde el punto de vista de su saber, es decir, epistemológicamente, pero también desde el punto de vista político, que hace parte, digamos, de las construcciones sociales de la realidad, y que está asociado más, podríamos decirlo así, al fenómeno en sí. ¿Cuáles serían esas características? Yo por lo menos identificaría cuatro. Lo primero es que las políticas públicas están jugando en un sentido de procesos de demolición y estabilización, con lo cual estas dos fases del neoliberalismo son fases que, por ejemplo, les decía lo del ladrillo, porque están plenamente desarrolladas en un documento que se pensaría que es específico para Chile, pero si ustedes se dan cuenta, el neoliberalismo después, en términos de muchas circunstancias, pero digámoslo en términos más académicos, hay una serie de transferencias de política hacia otros lugares. Entonces el imaginario siempre ha concebido o ha intentado también ocultar que el neoliberalismo nace con el arco de dictaduras en América Latina, auspiciados bajo el Plan Cóndor, y lo ponen más bien como en esta época conservadora, en todo caso, de los gobiernos Thatcher y de Reagan, con lo cual el inicio deja o matiza bastante el panorama o el background o el trasfondo dictatorial, autoritario, para la instalación de este proyecto que empieza en América Latina y después se globaliza. Entonces lo que hablaba era que estas dos fases
de equilibrio o también de demolición, esta fase mucho más autoritaria de regulación, con todo lo que ello implica en términos de referentes o valores, como también de formas de actuación del Estado y de instrumentos de política, y una segunda fase de estabilización que podríamos asociar a lo que ya hablamos acá en términos de la desregulación como un referente fundamental de esta primera fase, y otro de estabilización. Esto estaría asociado también a una lógica específica desde la cual se conciben las políticas públicas y que ya enseguida por lo menos nombraremos. La otra cuestión tiene que ver con que me parece que también, a pesar de que nosotros le llamamos políticas públicas, la contribución específica de la historia neoliberal llevaría a que ese concepto de políticas públicas, que viene sobre todo de la época del Estado keynesiano de bienestar, empieza a diluirse hacia otra noción que tiene mayor verosimilitud con la acción del Estado reguladora y reguladora, que serían más bien las medidas públicas. Digo, seguimos analizando las políticas públicas con un concepto que a mí me parece que todavía es muy pesado, y mientras que lo que podríamos registrar hoy más bien son medidas públicas que no están articuladas en estos grandes sistemas de actuación o intervención del Estado, y estarían más asociadas, y esta es otra de las características que me permitiría nombrar acá, ya no con factores o con dimensiones más objetivas, sino más bien con una dimensión subjetiva, y que se explica, entre otras cosas, también por los cambios específicos al interior de lo que ha significado el neoliberalismo. Pero estas son dos ideas que podríamos desarrollar enseguida, a ver en qué medida se da esta reversión. Yo traje acá algo que digamos es básico desde el punto de vista de no solo de la concepción que tiene la gente en el común sobre lo que es una política pública, sino que también está asociado a unos dispositivos concretos desde el punto de vista teórico y conceptual. Fíjense ustedes que, y esto es un experimento que siempre hago en clase, que cuando pregunto, bueno, ¿qué es una política pública?, hay como una especie de respuesta estándar, que la política pública es una especie de acción o de intervención siempre estatal o de la autoridad pública, más allá de que, o del gobierno, más allá de las precisiones que podamos hacer, que tiene como finalidad satisfacer necesidades sociales. Esa es una respuesta estándar que siempre se da en términos de las clases. Y esa respuesta estándar creo que tiene que ver en buena parte también con estos dispositivos teóricos que permiten justificar que las políticas públicas, este es un esquema básico en términos del sistema político, que las políticas públicas es una especie de respuesta político-administrativa respecto a una serie de demandas sociales, y en donde el sistema político, por medio de las estructuras de gobierno y de administración, conforma una agenda de políticas que después, posteriormente, la administración pública va a ejecutar, y con ello hay dos dimensiones desde las cuales uno podría decir resultan las políticas públicas, que serían los productos a partir de los inputs de esas demandas sociales, y los resultados, que serían como los impactos subsidiarios en términos de eficacia, eficiencia y sobre todo de lealtad de masas y de legitimidad. Ahí tendría una acción bastante clave o crucial, esto que llamamos los mediadores políticos, que es el subsistema electoral, bajo el entendido que todas las demandas sociales deberían pasar por una agregación de preferencias. Acá se conciben las demandas sociales en términos de individuos, deberían estar organizadas para poder ingresar al sistema político y que esté algún tipo de respuesta a través de los partidos políticos. Este es un esquema básico de cómo se entiende el Estado. El Estado, por supuesto, es una palabra que no aparece, es un esquema básico que proviene de la ciencia política norteamericana y que se conoce como la caja de Easton, para explicar cómo funciona la política. Esto está asociado también a algo que desde OFE podríamos complementar.
Ofre prácticamente lo que al modificar el esquema Easton dice, bueno, las políticas públicas no tienen como insumo primordial las preferencias de la sociedad, las demandas sociales, sino más bien están en respuesta a las lógicas de la acumulación capitalista, y con ello intenta explicar cuáles son las particularidades del estado keynesiano de bienestar y su crisis. Más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con las conclusiones de Offe, el esquema permite ampliar un poco más esa concepción. ¿Cómo funcionaba entonces estructuralmente este estado de bienestar? Que es donde yo digo, hay un nacimiento específico del concepto de política pública que se va a difuminar y se va a disolver con el capitalismo tardío, que ya no será el del estado de bienestar, sino el del estado neoliberal. Que el sistema político administrativo que está en función del sistema económico y del patrón de acumulación, podía generar algún tipo de autonomía relativa, afectar el proceso de acumulación y desplegar una serie de respuestas político-administrativas que eran precisamente las políticas públicas, especialmente lo que se llamó los derechos sociales o los servicios sociales, y que fue históricamente concebido en términos del capitalismo central como la completud de esa fase histórica de la ciudadanía, es decir, de los derechos civiles, políticos y sociales. No me voy a detener acá porque simplemente era para decir, bueno, acá hay un esquema que, intentando complejizarlo, y desde donde se piensan las políticas públicas acá es una respuesta para legitimar la arquitectura del patrón de acumulación, de los procesos de acumulación, en donde el Estado de alguna forma es crucial. ¿Cuál es un poco la sensación que deja esto en términos un poco más allá específicos, y que creo que todavía no se ha subrayado lo suficiente? Y es que ese tránsito del estado de bienestar, que es donde el concepto de políticas públicas se torna verosímil en el despliegue, imagínense ustedes, de los grandes sistemas de educación, de los grandes sistemas de salud, etcétera, y toda la organización, planificación que eso pueda suponer hacia el estado neoliberal o estado schumpeteriano de trabajo, que es global, no tiene en cuenta precisamente algo que ya dijimos, y es que ese tránsito no es un tránsito directo, sino que pasa por otra forma estatal que es muy específica del lugar de enunciación y de los procesos políticos en América Latina, que es el estado burocrático autoritario. Y esas dos palabras quisiera que las subrayáramos en el entendido, para resumirlo, que no hay mucho tiempo, y es que si mientras en Europa, en el capitalismo central, la respuesta a la crisis del capitalismo fue políticas públicas y derechos, en América Latina fue destrucción de ciudadanía en un proceso bastante complicado y represión, con lo cual tendríamos que tener en cuenta que ese trasfondo de construcción estatal que termina con las dictaduras, instala el proyecto neoliberal y desarrolla los marcos de actuación organizacional, institucional, en esto que hemos llamado, empieza a condicionar la lógica epistémica y la lógica política de las políticas públicas. ¿Qué es lo que se plantea desde este punto de vista? ¿Y qué es lo que viene pasando? Si uno quisiera todavía llevar el esquema que les mostré, que justifica en buena parte la noción de políticas públicas, uno vería por lo menos algunas cuestiones que son llamativas. No las voy a profundizar, más allá si de pronto hay alguna pregunta más adelante, pero en general, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista del sistema político? Si hablábamos del estado de bienestar, que el Estado o el sistema político tenía alguna garantía de autonomía relativa precisamente para afectar el proceso de acumulación, una respuesta desde las políticas públicas en clave de derechos sociales para legitimar el sistema como un todo, acá lo que tendríamos que hablar es que hay una bifurcación del Estado desde el punto de vista de la deconstrucción de eso que se llamaba el welfare state, y una bifurcación en dos estructuras básicas: una de respuesta residual en términos de medidas públicas, ya no son los grandes sistemas de políticas públicas, sino medidas residuales,
en términos de, no en clave de derechos concebidos como condición. Fíjense que un derecho está asociado más a una condición social, sino medidas públicas en clave de situación, todo lo que hemos visto alrededor de las políticas públicas focalizadas. Para decirlo de manera muy sintética, usted tiene derecho a la educación si es muy pobre. Si usted ya no pertenece, digamos, a determinada estratificación, usted no tiene derecho a una especie de atención por parte del Estado o una respuesta desde el punto de vista política y administrativo. Pero son, digamos, medidas residuales que aparecen más en clave situacional, no en clave estructural, condicional, como aparecían antes ni se despliegan en la misma forma. Y la otra bifurcación estructural que tiene este Estado, por supuesto, fue la represión, cuestión que se ha sofisticado y que varios autores llaman precisamente el Estado represor, que es una estructura que se desenvuelve a lo largo y ancho de este tipo de cosas. Terminaría con esto. A partir de esas dos estructuras y de esa bifurcación básica, podríamos tener que lo que veíamos antes, en términos del sistema político, desde el punto de vista del primer dispositivo del esquema, es que el sistema político hacia la derecha responde con medidas públicas, no con políticas públicas, en el sentido de la magnitud que les acabo de comentar, que podríamos profundizar más adelante, pero además lo que está intentando ahora, fíjense que antes los insumos o las demandas sociales eran las que ingresaban al sistema político. Hoy pasa completamente lo mismo a partir de este esquema. Son las respuestas sociales, el sistema político busca respuestas sociales a sus necesidades, que es lo que se conoce con todos estos procesos de gobernanza. Las políticas hoy, además de un contenido altamente subjetivo, intentan, así como pasó con el estado de bienestar, de sectoralizar las demandas de la clase trabajadora en términos de sectores. Aquí las políticas intentan más es generar podríamos proponerlo como una manipulación desde el punto de vista de los horizontes subjetivos para controlar las demandas que no afecten el equilibrio del sistema político. Fíjense que el estado keynesiano de bienestar, una de las tesis tiene que ver que entra en crisis por crisis fiscal, cuestión con la cual no estoy de acuerdo, pero digamos dentro de este esquema podríamos decir hay que tratar de gestionar el equilibrio desde el punto de vista de las demandas sociales y las respuestas institucionales, pero por otro lado ese equilibrio hay que estabilizarlo, es decir, la represión en buena parte como política, que también hay que concebirla como una medida de política pública, que es donde concentra el Estado sus mayores esfuerzos y sus mayores recursos, aparece ya no como una linealidad hacia la derecha, sino precisamente invierte el recorrido hacia las demandas sociales, que es la que busca generar todo lo que hemos venido hablando en términos de esa inversión. Ese es el movimiento que hay, primero de la gobernabilidad hacia la gobernanza, desde el punto de vista de las lógicas que hoy por hoy el neoliberalismo ha instalado como horizonte de gobierno, pero además no solamente hacia el exterior, sino particularmente por una respuesta muy específica con respecto a las condiciones del sistema político hoy, en donde también podríamos, y más adelante si es posible discutirlo, ese tránsito desde la administración pública hacia las nuevas formas de gestión pública, que no significan otra cosa, para sintetizarlo de esa manera, la introducción de lógicas mercantiles como forma de construcción de los aparatos de Estado, pero también como una forma de proyectar un tipo de relaciones sociales en esta época bastante específico. Entonces, precisamente para terminar, lo que intentaba proponer es que el neoliberalismo no solamente invierte las lógicas de la cual conocemos las políticas públicas en términos de esa relación con las necesidades sociales, pero además también desde el punto del fenómeno en sí mismo, los nuevos formatos de gobernanza y de nueva gestión pública que hacen parte de ese horizonte de lo que llamamos políticas públicas, han terminado más bien en que podemos concebirlas de una manera mucho más verosímil como simples medidas, y partiendo de eso podríamos mejor analizar ese horizonte
desde el punto de vista de la lógica de las contradicciones y las dinámicas que representa eso desde varios enfoques y desde múltiples dimensiones. Muchas gracias.